Pamela Silva, una periodista de renombre, siempre ha sido la voz de la verdad. A sus 43 años, su vida parecía perfecta. Pero hoy, en un giro inesperado, se encuentra frente a una revelación que podría destruirlo todo. Un embarazo inesperado, un matrimonio fracturado. La imagen de su vida ideal se desmorona ante sus ojos. ¿Cómo pudo llegar a este punto? La presión de su carrera, las expectativas de su familia y un secreto que ha guardado durante años la atormentan. ¿Es el amor suficiente para salvar lo que queda? Mientras las cámaras la enfocan, su corazón late con fuerza. ¿Está lista para enfrentar la verdad que ha ocultado? ¿O este se perderá en el caos de sus decisiones? La pregunta que la atormenta es clara: ¿qué precio está dispuesta a pagar por su libertad? Pamela miraba por la ventana, el cielo gris de Lima reflejaba su estado interno. Desde pequeña, había aprendido a ocultar su dolor. La pérdida de su padre la había marcado. Un vacío que nunca se llenaría. Cada día, esa ausencia la perseguía como una sombra. ¿Cómo seguir adelante cuando el amor se convierte en un recuerdo doloroso? La vida en Perú no era fácil. Las calles estaban llenas de ruido, pero su corazón latía en silencio. Su madre, una mujer fuerte, luchaba por mantener a flote a la familia. Pamela admiraba su valentía, pero también sentía la presión de ser la hija perfecta. La expectativa de ser alguien, de brillar en un mundo que parecía querer aplastarla. Con el tiempo, se convirtió en una figura pública. La gente la admiraba. La aclamaban, pero ¿a qué costo? Cada aplauso resonaba en su mente como un eco de su inseguridad. La traición se convirtió en su compañera. Amigos que se acercaban solo por interés. Sonrisas que ocultaban cuchillos. ¿Podía confiar en alguien? La duda la consumía. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Su mirada era familiar, pero había algo diferente. La traición se asomó en su mente. ¿Podía ser él uno de esos que solo buscaban aprovecharse de su éxito? La conversación fluyó, pero cada palabra era un desafío. La risa se sentía forzada, la conexión, frágil. Pamela recordó las noches en que su padre la abrazaba. Las historias que le contaba antes de dormir. Siempre serás fuerte, hija, decía. ¿Pero qué significaba ser fuerte? ¿Era ser admirada por todos o ser fiel a uno mismo? Esa pregunta la atormentaba. La lucha interna se intensificaba. La figura pública que había construido era un reflejo distorsionado de su verdadero ser. Las redes sociales se convirtieron en su escenario. Cada publicación, cada foto, era un intento de mostrar una vida perfecta. Pero detrás de la pantalla, la soledad la envolvía. Las interacciones eran superficiales. La conexión humana se había perdido. ¿Era esto lo que quería? La fama le había dado poder, pero también la había aislado. Una noche, mientras revisaba su teléfono, un mensaje la hizo temblar. Un antiguo amigo había revelado secretos oscuros sobre su pasado. La traición se hizo palpable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? La angustia la invadió. La imagen de su padre apareció en su mente. No dejes que te lastimen, le decía. Pero ¿cómo no dejarse afectar? La lucha entre el deseo de proteger su imagen y la necesidad de ser auténtica la desgastaba. Pamela decidió enfrentar sus demonios. Se sentó en su habitación, rodeada de recuerdos, fotografías de su infancia, cartas de su padre. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido. La tristeza la envolvía, pero también la determinación. No podía dejar que la traición definiera su vida. Tenía que encontrar su voz. La mañana siguiente, se despertó con una nueva perspectiva. La vida no era solo sobre la fama, era sobre la conexión genuina. Decidió compartir su historia, hablar sobre su dolor, su lucha. La vulnerabilidad se convirtió en su arma. Al hacerlo, se liberó de las cadenas que la ataban. La traición ya no tenía poder sobre ella. Pamela se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en ser perfecta, sino en ser real. La conexión con su audiencia se profundizó. La gente comenzó a abrirse. Compartieron sus propias historias de traición y dolor. La comunidad creció. Juntos, encontraron consuelo en la vulnerabilidad. La lucha interna de Pamela no había terminado, pero ahora tenía un propósito. La traición había sido un catalizador. La había llevado a descubrir su verdadero yo. La figura pública que había creado era solo una parte de ella. La mujer vulnerable, la hija que había perdido a su padre, también merecía ser vista. Mientras miraba por la ventana nuevamente, el cielo gris comenzó a despejarse. La luz del sol iluminó su rostro. Pamela sonrió. Había encontrado su camino. La lucha continuaría,
pero ya no estaba sola. La conexión con los demás le daba fuerza. La traición había sido dolorosa, pero también liberadora. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, y en ese abrazo encontró su verdadera fortaleza. La presentación de su demanda de divorcio en medio de la pandemia fue solo el comienzo. Mientras el mundo se paralizaba, su vida personal se desmoronaba. La soledad se convirtió en su única compañera. En cada rincón de su hogar, los ecos de risas pasadas resonaban como un cruel recordatorio de lo que había perdido. El silencio era abrumador. Las noticias sobre el virus llenaban las pantallas, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta lo atormentaba. Cada día se despertaba con la misma sensación de vacío. La pandemia había traído consigo un caos global, pero su tormento interno era aún más devastador. Mientras el mundo luchaba por adaptarse a una nueva realidad, él se enfrentaba a su propia crisis. La traición de su pareja lo había dejado sin aliento. Descubrir que la persona en quien más confiaba había estado engañándolo fue un golpe devastador. La traición se sentía como un virus, infectando cada rincón de su ser. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su corazón estaba hecho trizas? Las noches eran las más difíciles. La oscuridad se convertía en su refugio, pero también en su prisión. Se sentaba en la cama, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero su mundo se había vuelto gris. La incertidumbre del futuro lo consumía. ¿Podría alguna vez perdonar? ¿Podría encontrar la paz en medio de este caos? Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su boda. Las sonrisas, la felicidad, el amor. Todo parecía tan lejano. La nostalgia lo invadió, pero también la rabia. ¿Cómo había podido perderlo todo tan rápido? La pandemia había traído consigo una pausa, un momento para reflexionar, pero también había desenterrado viejos fantasmas. La traición no solo había afectado su relación, sino que había desencadenado una serie de eventos que lo llevaron a cuestionar su propia identidad. ¿Quién era sin su pareja? ¿Qué significaba el amor para él ahora? La lucha interna se intensificaba. Cada decisión que tomaba parecía estar marcada por el dolor. La culpa lo seguía como una sombra. ¿Era responsable de lo que había sucedido? ¿Había ignorado las señales? Mientras el mundo se adaptaba a la nueva normalidad, él se sentía atrapado en un ciclo de autocompasión. La pandemia había forzado a todos a mirar hacia adentro, pero para él, eso significaba enfrentar sus demonios. La soledad se convirtió en un espejo que reflejaba sus inseguridades. La falta de contacto humano lo hacía sentir más vulnerable. La distancia social era un recordatorio constante de su aislamiento emocional. Un día, decidió salir a caminar. El aire fresco le dio una sensación de alivio momentáneo. Las calles estaban desiertas, pero la vida seguía. Observó a las personas con mascarillas, cada una lidiando con sus propias batallas. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. Todos estaban enfrentando sus propias crisis, sus propias pérdidas. La pandemia había unido a la humanidad en el dolor, pero también en la esperanza. Sin embargo, la esperanza era un concepto complicado. ¿Podía realmente reconstruir su vida? ¿Podía encontrar un nuevo propósito? La lucha por sanar era abrumadora. Cada paso hacia adelante parecía estar acompañado de 2 pasos hacia atrás. La idea de perdonar a su pareja lo aterraba. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había destrozado su mundo? La pregunta lo perseguía. La lucha entre el deseo de seguir adelante y el anhelo de lo que había perdido lo mantenía despierto por las noches. La pandemia había cambiado todo, pero su dolor seguía siendo el mismo. La lucha interna se intensificaba, y cada día se sentía más atrapado en su propia mente. Mientras el mundo se adaptaba a la nueva normalidad, él se encontraba en un limbo emocional. La vida continuaba, pero él se sentía estancado. La pandemia había traído consigo una pausa, un momento para reflexionar, pero también había desenterrado viejos fantasmas. La lucha por encontrar la paz en medio del caos se había convertido en su nueva realidad. ¿Podría alguna vez liberarse de las cadenas del pasado, o este estaría condenado a vivir en la sombra de su propia tristeza? El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Clara miraba por la ventana, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Los rumores habían comenzado como un susurro, pero ahora eran gritos ensordecedores. La infidelidad, la identidad del padre de su hijo. Todo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto?
La traición se había infiltrado en su vida como una sombra, oscureciendo cada rincón de su felicidad. Se preguntaba si el amor y la traición podían coexistir. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo sentir que te habían traicionado? La respuesta parecía eludirla, como un pez escurridizo en aguas turbulentas. Clara se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la culpa aplastarla. Recordaba los momentos felices, las risas compartidas, las promesas susurradas en la oscuridad. Pero ahora, esas memorias se sentían como dagas en su corazón. ¿Era todo una ilusión? ¿Había sido ciega ante las señales? La duda se instaló en su mente como un eco persistente que no la dejaba en paz. El rostro de su hijo apareció en su mente, un pequeño ser inocente que no tenía culpa de los errores de los adultos. ¿Cómo podría explicarle que su mundo estaba a punto de cambiar? La idea de perderlo, de que su vida se viera afectada por sus decisiones, la aterraba. Clara se preguntaba si podría ser una buena madre en medio de este caos. ¿Podría protegerlo de la verdad? ¿O sería más cruel ocultarle lo que estaba sucediendo? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se sentía atrapada entre dos mundos, el amor que había conocido y la traición que la rodeaba. La presión aumentaba, y cada rumor que escuchaba la hacía sentir más pequeña, más vulnerable. La gente hablaba, y ella se preguntaba si alguna vez podría recuperar su dignidad. ¿Qué pensaría su hijo de ella cuando creciera y entendiera la historia detrás de su vida? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de un amigo, preguntando si estaba bien. Clara dudó. Debería abrirse y contarle la verdad, pero ¿qué verdad? La verdad era un laberinto de emociones, y cada camino parecía llevarla a un callejón sin salida. Decidió no responder. No quería arrastrar a nadie a su tormenta. Mientras la noche caía, Clara se sintió más sola que nunca. La casa que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían susurrar secretos, recordándole lo que había perdido. La traición no solo había afectado su relación, sino que también había erosionado su sentido de identidad. ¿Quién era ella sin su pareja? ¿Quién era ella sin el amor que había creído eterno? La angustia la invadió. Se levantó y comenzó a caminar por la casa, buscando respuestas en cada rincón. Miró las fotos en la pared, momentos congelados en el tiempo, sonrisas, abrazos, promesas, pero ahora cada imagen era un recordatorio de lo que había sido y de lo que podría perder. La risa de su hijo resonaba en su mente, un sonido que la llenaba de amor y dolor al mismo tiempo. Clara se detuvo frente a un espejo, se observó detenidamente. ¿Era esa la mujer que había amado? ¿La misma que había hecho promesas de lealtad? La imagen reflejada parecía distante, como si estuviera viendo a otra persona. La lucha interna se intensificó. ¿Podía perdonar? ¿Podía encontrar la manera de reconciliar su amor con la traición que la había herido? La noche se volvió más oscura, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Clara sabía que debía tomar una decisión. Pero ¿cuál era la correcta? ¿Debería aferrarse a lo que había conocido o dejarlo ir para encontrar su propia paz? La pregunta la atormentaba, y el tiempo parecía detenerse mientras buscaba respuestas en su corazón. Finalmente, se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos. La lucha entre el amor y la traición la había dejado exhausta, pero en medio de su confusión, una chispa de claridad comenzó a surgir. Quizás, solo quizás, el amor verdadero no era perfecto. Quizás, el amor podía sobrevivir incluso en medio de la traición. Pero, ¿a qué costo? Esa era la pregunta que la acompañaría en su camino hacia la verdad. Pamela se sentó en la sala de espera, el eco de sus pensamientos resonando en su mente. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero su corazón estaba en sombras. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Su hijo Lucas, de apenas 5 años, jugaba inocentemente en el suelo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La noticia había estallado como un volcán. El padre de Lucas, un empresario canadiense, había sido un secreto guardado con recelo. Pamela había creído que proteger a su hijo de la verdad era lo mejor, pero ahora la presión de los medios era insoportable. Las cámaras, los rumores, las especulaciones. ¿Cómo había llegado a este punto? La revelación había sido un acto de desesperación. Pamela había querido ser honesta, pero la honestidad a veces tiene un precio. La imagen de su familia perfecta se desmoronaba. ¿Qué pensaría Lucas cuando creciera y entendiera la magnitud de su historia? ¿Lo vería como una traición? La culpa la consumía. Mientras observaba a su hijo jugar, una pregunta la atormentaba. ¿Era realmente una madre adecuada? La vida de Lucas estaba a punto de cambiar para siempre. La fama y la infamia no son lo mismo, pero en el mundo actual, ambos se entrelazan. Pamela sabía que su reputación estaba en juego. La sociedad juzga con dureza. ¿Podría soportar la mirada de los demás? Las redes sociales ardían.
Comentarios hirientes, memes crueles. ¿Por qué no lo mantuvo en secreto?, decían algunos. ¿Qué clase de madre es?, se preguntaban otros. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su fracaso. La presión era abrumadora. Pamela cerró los ojos y respiró hondo. Recordó el día en que conoció a su hijo. La alegría, la esperanza. Lucas era su razón de vivir. Pero ahora, esa razón estaba amenazada. La conexión que compartían se sentía frágil. ¿Podría Lucas perdonarla algún día? ¿Podría ella perdonarse a sí misma? La imagen del empresario canadiense se proyectaba en su mente. Un hombre exitoso, carismático, pero también distante. ¿Qué había visto en él? ¿Era amor o solo una ilusión? La relación había sido un torbellino, un momento de pasión que se convirtió en un secreto. Ahora, ese secreto se había convertido en una carga. Pamela sabía que debía hablar con Lucas, pero ¿cómo explicarle que su padre no estaba presente? ¿Que su ausencia era una elección, no un accidente? La verdad era un arma de doble filo. Podía liberar, pero también podía herir. Mientras tanto, el teléfono sonó. Era una llamada de un periodista. «Queremos su versión de la historia», dijo la voz al otro lado. Pamela sintió un escalofrío. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defenderse sin traicionar a su hijo? La presión aumentaba. La tormenta mediática no solo afectaba su reputación, sino también su relación con Lucas. Cada día que pasaba, la culpa se hacía más pesada. ¿Cómo podría protegerlo de la crueldad del mundo? ¿Cómo podría enseñarle a ser fuerte en un entorno tan hostil? Pamela se levantó y se acercó a Lucas. Él la miró con esos ojos inocentes, llenos de confianza. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó. Su corazón se rompió un poco más. ¿Cómo podía explicarle que el mundo no siempre es amable? Que a veces, las decisiones que tomamos nos persiguen. «Todo estará bien, cariño», respondió, aunque no estaba segura de si era verdad. La incertidumbre la envolvía. La lucha interna era feroz. ¿Debía protegerlo de la verdad o prepararlo para un mundo que no siempre es justo? La vida de Pamela se había convertido en un laberinto de emociones. La culpa, el miedo, la desesperación. Pero también había amor. Un amor que la impulsaba a seguir adelante, a luchar por su hijo. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría ser suficiente? Mientras el sol se ponía, la luz dorada iluminaba la habitación. Pamela miró a Lucas, quien seguía jugando, ajeno a la tormenta que se avecinaba. En ese momento, comprendió que su amor por él era más fuerte que cualquier adversidad. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta seguía siendo un misterio. Pamela se detiene frente al espejo. Su reflejo le devuelve una imagen que ha aprendido a aceptar, pero que aún le resulta ajena. La luz del baño resalta las ojeras bajo sus ojos. No ha dormido bien. Las críticas la persiguen como sombras. ¿Por qué elegí este camino?, se pregunta. La respuesta no es sencilla. Desde que anunció su decisión de ser madre soltera, el mundo se volvió un lugar hostil. Las miradas de desaprobación la siguen en cada esquina. En el parque, las madres la observan con desdén. Susurros llenos de juicio flotan en el aire. ¿No tiene miedo de estar sola? ¿No le importa lo que piensen los demás? Cada pregunta es un dardo que se clava en su corazón. Pamela respira hondo, se aferra a la idea de que su elección es válida. Pero en lo más profundo, una voz susurra dudas. ¿Está haciendo lo correcto? La imagen de su madre aparece en su mente. Una mujer que siempre soñó con una familia perfecta. Pamela siente el peso de las expectativas, la presión de cumplir con un ideal que nunca fue suyo. Mientras camina por la calle, el eco de las críticas resuena en su mente. «Eres egoísta», le dicen. «No puedes criar a un hijo sola». Cada palabra es un recordatorio de su soledad. Pero, ¿es realmente egoísmo querer ser madre? La pregunta la atormenta. La sociedad parece tener una respuesta clara, pero ella se siente atrapada en un laberinto de emociones. En su interior, la lucha es feroz. Por un lado, hay una determinación inquebrantable. Pamela quiere ser la madre que nunca tuvo. Quiere dar a su hijo todo el amor que le falta. Pero por otro lado, el miedo la consume. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si repite los errores de su madre? La culpa la envuelve como una niebla espesa. Un día, mientras organiza la habitación del bebé, encuentra una carta de su madre. Las palabras son un eco del pasado. «Siempre quise lo mejor para ti», dice. Pamela siente una punzada en el pecho. La voz de su madre resuena en su mente. «No quiero que sufras como yo». ¿Pero sufrirá? ¿O éste encontrará la felicidad en su elección? Las noches son las más difíciles. Cuando el silencio se apodera de la casa, las dudas regresan. Se pregunta si su hijo entenderá su decisión, si algún día le reprochará su soledad. La idea de que su hijo pueda sentir vergüenza la aterra. Pamela se aferra a la esperanza. «Haré todo lo posible para que se sienta amado», se repite.
Pero, ¿será suficiente? En una reunión familiar, la tensión es palpable. Las miradas de desaprobación son como cuchillos. Su hermana, con un tono de voz suave pero firme, le pregunta, ¿no te gustaría tener una pareja? Pamela siente que el aire se vuelve denso. La pregunta la golpea. ¿Acaso no soy suficiente por mí misma? La indignación burbujea en su interior, pero al mismo tiempo, la inseguridad la abraza. ¿Realmente puede criar a un hijo sin una figura paterna? La lucha interna se intensifica. En su mente se enfrenta a la imagen de su madre, quien siempre buscó la aprobación de los demás. Pamela no quiere repetir esa historia. Pero ¿cómo escapar de la sombra del pasado? La presión de la sociedad es abrumadora. La idea de ser juzgada la persigue. Cada día es una batalla entre la confianza y la duda. Pamela se sienta en el sofá, rodeada de juguetes y pañales. La habitación está llena de amor, pero también de incertidumbre. Se pregunta si su hijo crecerá sintiéndose completo. La idea de que su elección pueda afectar su futuro la atormenta. ¿Qué pasará si no soy la madre que él necesita?, se cuestiona. La angustia la consume. En un momento de vulnerabilidad, Pamela se permite llorar. Las lágrimas caen como un torrente. La presión de ser perfecta es abrumadora. Pero en medio del dolor, surge una chispa de claridad. No tengo que ser perfecta, se dice a sí misma. Solo tengo que ser auténtica. Esa revelación la llena de esperanza. Pamela se levanta con una nueva determinación. A pesar de las críticas, a pesar del miedo, está lista para enfrentar el futuro. Su camino no será fácil, pero está dispuesta a luchar. La paz que busca no vendrá de la aprobación ajena, sino de su propia aceptación. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se prepara para abrazar su nueva vida. Pamela Silva siempre sonrió ante las cámaras. Su rostro era conocido por millones, pero detrás de esa sonrisa había un abismo. Una lucha interna que pocos podían imaginar. ¿Qué se siente ser admirada y al mismo tiempo sentirse vacía? Desde pequeña Pamela había sido el centro de atención. Sus logros la llevaron a la fama, pero cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era suficiente ser solo una imagen? ¿Qué pasaba con sus sueños, sus deseos más profundos? Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su infancia. Una niña con grandes sueños, llena de esperanza. Esa niña sonreía sin miedo. ¿Dónde había quedado esa inocencia? La fama había traído consigo un precio: la soledad, la ansiedad, la duda. Cada vez que se miraba al espejo, la pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? Pamela decidió hacer un cambio. Se alejó de las redes sociales. Buscó refugio en la naturaleza. Caminaba por senderos solitarios, rodeada de árboles que parecían escuchar su dolor. En esos momentos, se enfrentaba a sus demonios. La voz en su cabeza le susurraba: no eres suficiente. Pero también había otra voz, más suave, que decía: eres más que tu imagen. Un día, mientras caminaba, se encontró con un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas. Pamela se unió a ellos, olvidando por un momento su carga. En esos instantes, sintió una conexión genuina, la alegría de ser simplemente ella misma. Pero al regresar a casa, la realidad la golpeó. La fama la esperaba, con su peso abrumador. La lucha entre su vida pública y su vida privada se intensificaba. En las noches, se despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo el vacío a su alrededor. La pregunta persistente la atormentaba: ¿qué pasará si dejo todo atrás? La idea de renunciar a su carrera la aterraba. Pero ¿qué pasaría si continuaba y perdía su esencia? Pamela decidió buscar ayuda. Comenzó a asistir a terapia. Allí, se enfrentó a sus miedos. Habló sobre la presión de ser perfecta, sobre el miedo al fracaso. Cada sesión era un paso hacia la sanación. Aprendió a aceptar sus imperfecciones, a entender que no necesitaba ser una superestrella para ser valiosa. Un día, su terapeuta le planteó una pregunta que la dejó pensativa. ¿Qué te haría feliz, Pamela? La respuesta no era sencilla. La felicidad no se encontraba en los aplausos, sino en la autenticidad, en ser fiel a sí misma. Esa revelación la llevó a replantear su vida. Pamela decidió compartir su historia. Comenzó a grabar vídeos, no para mostrar su vida perfecta, sino para hablar de sus luchas. Quería que otros supieran que no estaban solos, que detrás de cada rostro público hay una historia de lucha. Sus seguidores comenzaron a responder. La conexión era real. La autenticidad resonaba en sus corazones. A medida que compartía su viaje, Pamela se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otros.
La lucha interna que había enfrentado se convirtió en su mayor fortaleza. La presión de ser perfecta se desvanecía. En su lugar, florecía la aceptación de ser humana. Sin embargo, la sombra de la duda aún la seguía. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar la percepción de los demás? La batalla entre su antiguo yo y su nuevo yo continuaba. Pero cada día, Pamela se levantaba con más determinación. Sabía que su historia importaba. La vida de Pamela Silva es un recordatorio de que todos enfrentamos luchas internas. La fama puede ser deslumbrante, pero también solitaria. La verdadera belleza radica en la autenticidad, en aceptar nuestras imperfecciones y compartir nuestras historias. ¿Qué parte de su historia te impactó más? ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre lo que eres y lo que los demás esperan de ti? Pamela sigue en su camino, aprendiendo y creciendo. Su viaje no ha terminado. Cada día es una nueva oportunidad para ser auténtica, para inspirar a otros a hacer lo mismo. La lucha continúa. Pero ahora, Pamela sabe que no está sola, y tú tampoco lo estás. No olvides suscribirte para más relatos inspiradores.